Vamos a trabajar ahora con espejos convexos. Los espejos convexos, la característica que van a tener es que los rayos de luz van a incidir sobre la parte de la pancita del espejo, ¿sí? Sobre la parte convexa justamente. Y van a ser tres rayos principales también. La característica que tienen los espejos convexos es que ya no va a pasar como antes, que el rayo incidente venía del lado de la parte cóncava, sino que viene desde la parte convexa. Aquí tendríamos la parte del rayo incidente 1. Y por supuesto que como este rayo se tiene que reflejar para este lado, no va a poder pasar que pase por el foco. Entonces, lo que nos va a pasar en el primer rayo característico es que sí se va a reflejar sobre el mismo lado en el cual tuvo el rayo incidente, pero lo que va a pasar por el foco es la prolongación de ese rayo reflejado. Este sería el rayo reflejado 1, que va hacia allá, el incidente paralelo al eje, el reflejado diverge, ¿sí? Se abre, pero su prolongación es la que pasa por el foco. El segundo rayo es el rayo que va a pasar por el foco, ¿sí? Y en este caso tampoco puede pasar por el foco porque el rayo va a incidir desde este lado del espejo. Entonces, lo que va a pasar es que la prolongación del rayo es la que va a pasar, en este caso, por el foco. Aquí tendríamos el rayo incidente 2 y acuérdense que el rayo 2 que pasaba por el foco se refleja en forma paralela al eje. Y este rayo reflejado va a prolongar su distancia del otro lado del espejo. Cuando este rayo reflejado, la prolongación del rayo reflejado 2, se corte con la prolongación del rayo reflejado 1 y con la prolongación del rayo reflejado 3, ahí es donde vamos a obtener la imagen del objeto. El tercer rayo es el que pasaba por el centro y se reflejaba sobre sí mismo. Entonces acá va a pasar lo mismo. El rayo incidente va a llegar al objeto y va a reflejarse sobre sí mismo. Entonces acá tengo, por un lado, el rayo incidente 3 y el rayo reflejado 3. Y su prolongación del rayo reflejado 3 es la que va a pasar en este caso por el centro de curvatura. Esos son los tres rayos principales que vamos a ver. Entonces vamos a dibujar los tres rayos con un objeto y vamos a ver dónde se forma la imagen y qué tipo de imagen obtenemos. Bien, ahora entonces el objeto va a estar de este lado porque los rayos van a incidir sobre este objeto y van a chocar con el espejo. Vamos a dibujar el primer rayo, que es el que habíamos visto. El primer rayo es el que incide en forma paralela al eje, bien, y su prolongación se refleja de tal manera que su prolongación del rayo reflejado es el que pasa por el foco. Entonces vamos a hacer el primer rayo, que es ese rosado, va a ser paralelo al eje, tocando el objeto. Yo acá tendría el primer incidente 1 y su rayo reflejado va a diverger, se va a abrir, ¿sí? Hacia arriba. No sé si se ve muy bien ahí. A ver, lo voy a acercar un poquito más acá. Va a ir hacia arriba y la prolongación de este rayo reflejado es la que va a pasar por el foco, ¿sí? Acá tendríamos el rayo reflejado 1 y acá tendríamos la prolongación del rayo reflejado 1. Bien. El segundo rayo que habíamos hecho en celeste es el que va a pasar, vamos a ver acá, el que va a pasar, el incidente va a pasar, la prolongación del incidente va a pasar por el foco, pero el reflejado va a salir en forma paralela al eje. Entonces, el segundo rayo es como si yo dijera, bueno, arranco desde el foco para que sea más fácil, ¿no? El segundo rayo va a incidir sobre el objeto y su prolongación es la que pasaría, ven, si yo hiciera acá puntitos, prolongo esto, pasaría por acá, por este punto en donde tengo el foco, acá. Si prolongo esta recta, va a pasar por donde tengo el foco. Pero su
reflejo sale en forma paralela al eje principal. ¿Sí? Acá tendríamos el rayo incidente 2 y acá tendríamos el rayo reflejado 2. Y la prolongación de este rayo es el que va a cortarse del otro lado con la prolongación del rayo incidente 1. Tengo un montón de cosas que me están dando sombra acá. Ahí, no sé si se ve mejor. Parece que este video no va a salir muy bien. Bien, para terminar esto, ¿qué nos queda por mirar? Nos quedaría hacer el tercer rayo, que es el que pasa por el centro, que era el rojo, que pasaba por el centro de curvatura y el objeto, es decir, ahí. Y si yo veo, ¿sí? Cuando corte, van a cortarse justamente en donde se cortaron esos dos. Si miro, el objeto me va a quedar ahora del otro, perdón, la imagen me va a quedar del otro lado que del objeto, ¿sí? Acá se cortaron, entonces acá va la punta del arbolito. Tenemos, la imagen siempre es virtual. ¿Qué significaba que sea virtual? Que esté del otro lado de donde se encontraba el objeto. Se obtiene a través de las prolongaciones de los rayos reflejados. El reflejado lo prolongo, el reflejado lo prolongo, y donde se cortaron es donde tengo la imagen, y siempre es de menor tamaño que la imagen. Este es el caso de los espejos convexos.